Bien, estamos hablando de la unidad. Y saben, Nigeli planteaba ahorita algo, es imposible no ponerse a recordar y pensar en cosas. Cuando subimos por primera vez aquí, la, la dueña de estos locales, cuando llegamos abajo era menor de edad. Ella era heredera de estos locales, pero como era menor de edad, esa herencia estaba en manos de su mamá. Y bueno, pensar en comprar o en pensar en avanzar pasaba por la necesidad de que ella cumpliera 18 años. Y yo no recuerdo cuál era la edad que ella tenía cuando llegamos, pero lo cierto es que cuando me dijeron así, yo vi eso tan lejos. Recuerdo que estaba Edwin y estábamos am, con esta muchacha que era de Colombia, que estábamos negociando la parte de abajo. No sé, Edwin, si lo recuerda. Y estábamos en eso. Y pues, sí, la dueña es una muchachita, no sé qué edad tendría como 12 años. Bueno, hermano, ese fue tiempo suficiente. Ella cumplió 18 y nosotros ya estábamos sentándonos en tobos en la parte de abajo. Y hubo la necesidad de crecer. Y en medio de esto, bueno, hubo algunas opciones, pero llegó un punto en el que creímos que estábamos como retrocediendo como iglesia. Ella me llamó y me dijo, pastor, necesito hablar con usted porque se comenzó a congregar con nosotros. Y bueno, creo que, creo que es tiempo de, así tal cual me lo dijo, creo que es tiempo de que tomen posesión de la parte de arriba del local. Estamos abajo de esta parte. Hermano, si a ella le parecía que era tiempo, a mí me parecía que era tiempo. Y vinimos para acá, ella abrió la puerta, era una puertica chiquitica que estaba ya con un vidrio partido. Y entramos, pastor, no se vaya a asustar. Y bueno, vamos para adentro. Esto, hermano, estaba, si le digo que estaba destrozado, me quedo corto. Esto estaba todo en el piso, el techo raso estaba tirado en el piso, había una pared inmensa aquí justamente. Todo un detalle de descuido y de mucho maltrato al local. Y comencé a contar los pasos de allá para acá. Además, es una maña que tengo, ¿no? Yo llego a un local donde sea y comienzo a contar cuánta gente podría caber ahí. Es manía de loco. Y comienzo a contar desde allá hasta allá. Y yo dije, aquí caben cerca de 200 personas, más o menos. Estamos bien por un tiempo. Le propuse el proyecto a Varo, que Nayelín Martínez, la arquitecto, una arquitecto amiga, había hecho. Varo dijo, yo le echo piernas. Los hermanos de la Yaguara dijeron, nos metemos en eso. Y hermano, y comenzó el trabajo con los que sabían, porque había que buscar a los que sabían. Y arrancamos a trabajar y ciertamente hubo días en los que nos quedamos sin recursos, porque comenzamos a trabajar con ganas y con mucho ánimo, con un proyecto y con un plano, pero sin real. Hermano, y como Dios no bendice sueño, nosotros le dijimos al Señor, esto es lo que queremos. Está todo listo, aquí lo que hace falta es plata. Hermano, y comenzamos a trabajar y se nos acababa el dinero todas las tardes a las 4 de la tarde. Y los hermanos, me acuerdo que el hermano Ricardo Quesada decía, pastor, si para mañana no hay pego, no hay nada, no tenemos nada que hacer. No, sí, sí hay que hacer, véngase para acá que mañana vamos a tener el pego aquí. Y, ay, ¿cómo vamos a hacer para comprarlo? No, eso está listo. No había plata, pero eso estaba listo. Nos íbamos y Natacha, que ya estaba en la tesorería, a veces llamaba como eso de las 6, pastor, hay tanto. Natacha, deje eso ahí porque eso mañana compra pego. A las 8 de la mañana estaba el camión de pego allí, los hermanos llegando y a desembarcar ese poco de pego, man. Y así nos mantuvo el Señor por 4 meses trabajando aquí, casi que de sol a sol, duro. Y pensamos que íbamos a dedicar el local sin piso y con esto aquí en obra gris, todo en obra gris. Y el Señor a última hora nos dio para la cerámica que está allí en el piso. Y dijimos, bueno, que quede en obra gris el escenario. Porque es que los hermanos querían alfombra. Y cuando uno preguntaba por el grupo de la iglesia, alfombra. Llegó un momento que la competencia era entre piso de parquet o alfombra. Nadie decía cemento pulido. Era lo más barato, ¿no? Alfombra o piso de parquet. Ganó alfombra, man. Y montamos la alfombra justo el día antes de la dedicación de este local. Yo me monté en la moto de Jesús, Terán, y fuimos
a Sabana Grande, yo con una tarjeta del Banesco aquí y la cédula, nada más. Tenía más dinero en la cédula, hermano, que la tarjeta de Banesco. A pagar las alfombras. Me venía a la mente un versículo fuera de contexto, hermano. No me vayan a juzgar teológicamente con esto. Comprad sin dinero. Porque teníamos un problema. Yo pensé que se iban a tardar un día montando la alfombra y lo hicieron como en 20 minutos los tipos estos. Hermano, no dio tiempo de conseguir el dinero. Y yo fui allá a pagar sin plata, en serio, no teníamos el dinero. Y me siento a hablar con la señora del lugar ahí en Sabana Grande, nunca se me va a olvidar en La Solano. Cada vez que paso por ahí me acuerdo de esto. Y hablar y echar cuento con la señora, hermano, porque bueno, ¿y cómo le fue? ¿Y cómo estuvo la forma? Y todo bonito, bello, todo espectacular. Y buscándole conversación, y buscándole conversación, y buscándole conversación, hasta que Natacha me llamó y me dijo, pastor, están los reales. Señora, se acabó la conversación. Pobre, pobre gente que esos reales desaparezcan. Hermano, pagamos la alfombra y dedicamos este lugar al Señor con todos los peroles donde tenían que estar. Saben, hermano, cuento esto por lo siguiente. El Dios al que servimos es un Dios que quiere bendecir a sus hijos. Y aun cuando seamos infieles, Él permanece fiel. Y si quiere una muestra de eso, véanos. Véanos. Nosotros somos el resultado de la fidelidad del Señor. Ah, pero porque ustedes han sido fieles. No, no, hermano. Bastante cabezadura que hemos sido. Pero Dios ha permanecido fiel. Estamos estudiando al Cristo de la Biblia y todo esto tiene que servir de marco para poder seguir conociendo al Dios a quien seguimos. Este año 2025, todo el año lo hemos usado y lo continuaremos usando para estudiar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Según la Biblia. Saben, chévere que Mel Gibson haya hecho una película maravillosa de la Pasión de Cristo, pero no queremos que sea Él quien nos diga quién es Cristo. Queremos ir a las Escrituras y que sea la Biblia quien nos diga quién es Cristo. Y el Cristo de la Biblia lo vamos a estudiar a través de tres grandes áreas. Ya estudiamos durante un buen tiempo quién es Cristo a través de cómo se define Él a sí mismo. Y estudiamos los 7 yo soy que están en el Evangelio de Juan, 7 ocasiones en las que el Señor se definió a través de la idea de yo soy y daba después un adjetivo que le calificaba. Estudiamos esos 7 yo soy. Pero también hemos estudiado al Cristo de la Biblia a través de las cosas que hizo. Y todos los miércoles 6 de la tarde estamos estudiando cada milagro relatado en los evangelios que hizo el Señor Jesucristo. Y estudiando sus obras podemos conocer quién es. Y para que quede bien claro esto, hemos puesto como ejemplo desde el principio que usted y yo somos venezolanos o estamos en Venezuela por lo menos y conocemos a Bolívar. Bolívar tiene para el venezolano el título del libertador. Pero saben, lo tiene por las cosas que hizo. Si Bolívar no hubiera hecho nada de lo que hizo, Bolívar fuera un caraqueño más, de los cuales hay mucho. Así que las cosas que hizo Bolívar, de alguna forma, nos ayudan a conocer quién fue ese personaje. Tú quieres conocer a Cristo, necesitas conocer ahora profundamente las cosas que hizo. Y nos queda registro de una cantidad enorme de milagros que nos muestran quién es Cristo. No solo porque tenga poder para levantar a un paralítico, dar vista a un ciego. Conocemos a Cristo en sus obras porque esa vista que recibió el ciego, ese poder para levantar al paralítico nos habla de algo mucho más profundo que el Señor puede hacer contigo y conmigo. Estudiamos a Cristo a través de lo que hizo. Y en este momento estamos estudiando a Cristo a través de las frases que dijo. A través de lo que dijo. Hay frases de Cristo que no pueden pasar debajo de la mesa. La semana pasada cerramos la primera frase que tenía que ver con es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y como estamos de aniversario y estamos hablando de la unidad de la iglesia y ahorita acabamos de cantar haznos uno, Señor. Bueno, la frase que vamos a considerar ahorita, Jorber ha estado tocando en algunas reflexiones el capítulo 17 de Juan y nos vamos a ir al versículo 20 del Evangelio de Juan, porque allí nos vamos a encontrar
con la frase que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Una frase que tiene que ver con la unidad y que creo que es un mensaje para una iglesia en Caracas, en San Martín, que está cumpliendo 24 años de existencia. Tenemos 24 años. ¿Saben qué quiere decir eso? Que el año próximo, si Cristo no viene antes, vamos a cumplir 25. Y después 26. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué decirle a una iglesia que ha pasado por tantas cosas y ha llegado a 24 años de edad? Permítame ir un poco más allá. Hay un grupo aquí que estuvo en la firma original del acta constitutiva de la iglesia hace 24 años. Hay otros que tienen un poco menos, otros un poco menos y otros un poco menos. Y posiblemente haya gente que tenga aquí menos de un año. Y dirá, pero yo no soy parte de la historia. Posiblemente alguien pudiera estar viniendo por primera vez, por segunda vez, hoy aquí. Y pudiera pararse y decir, pero yo no soy parte de la historia. Permítame decirte que no es así. Claro que eres parte de la historia. La historia se va componiendo por todos aquellos que de una u otra forma han hecho parte de esto que la Biblia describe como el cuerpo de Cristo. Le damos gracias al Señor por todos los que han sido parte de la iglesia estos 24 años. Los que comenzaron, los que se mantuvieron, los que continuaron y los que llegaron. Y también de una vez le vamos a dar gracias al Señor por los que han de venir, por los que llegarán mañana, porque ellos son no solo parte de la iglesia, sino que son parte de la bendición de Dios para que este cuerpo pueda mantenerse avanzando. Ahora, en el capítulo 17 de Juan nos conseguimos a Cristo orando por sus discípulos. Y Él ejerce una intercesión ahí tremenda por los 12. Permítame incluir todavía a Judas porque estaba allí. Y el Señor comienza a orar por los 12 y le pide al Señor que los guarde, que les dé sabiduría, y está orando por ellos. Y llega hasta el versículo 20, y yo no sé si ustedes lo sabían, si no, lo vas a ver ahora. El Señor, en su ministerio terrenal, se tomó el tiempo para orar literalmente por ti y por mí. No indirectamente, directamente. Y se los voy a demostrar en un segundo. Vamos al versículo 20. 20. ¿Saben? En el versículo 20 de Juan, capítulo 17, el Señor cambia radicalmente el tono de la oración y ya no está orando literalmente por los discípulos, sino que ahora miren cómo arranca el asunto. Comienza así. No ruego solo por estos. Estos allí se refiere a los discípulos. Estoy orando por mis discípulos. Estoy orando por ellos que me acompañaron este tiempo y posiblemente extendía un poco más el tema de la oración por esos 70 que caminaron también con él. Pero en el 20 hace un giro y dice, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Saben quiénes son esos? Nosotros. ¿Saben? Somos parte de aquellos que han creído en Cristo a través de la doctrina de los apóstoles, como lo plantea el libro de los Hechos. Ellos nos dieron el relato de todo lo que vieron, lo que el Espíritu Santo les guió a escribir, a presentarnos acerca del ministerio de Jesús. Y cuando usted deposita su confianza en el Evangelio de Cristo, que nos ha sido presentado gracias a esos discípulos, entonces usted y yo somos de los que hemos creído por el mensaje de ellos. El Señor va a orar por ti y va a orar por mí. Creo que ahora tiene que haber nacido la curiosidad. ¿Y qué pidió por mí? ¿Qué oró? ¿Qué dijo? Menos 21. Vamos a ver por qué el Señor ora ahora para ti y para mí. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Hermano, como la propaganda, para que todo el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador pueda permanecer unido como la pasta.
Es terrible, pero yo no sé si esa propaganda es un buen asunto para Primor, porque una pasta muy unida es una pasta masacotúa. Y pasta que se pega, nadie la quiere. Pero bueno, el Señor ora aquí para que ustedes y yo podamos hacer una suerte de pasta masacotúa. Y podemos ser uno. Sigue. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. Creo que es necesario que hablemos de la unidad que está planteada aquí. Ahí está la idea de que el Señor ora por nosotros y en su oración lo primero que plantea es, Señor, que sean uno, que sean uno. Ahora, quiero presentarles la unidad como una de las marcas de autenticidad del verdadero cristianismo. La unidad de la iglesia es una de las marcas de autenticidad del verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque la unidad define quiénes somos. Le puedo presentar otra, no es el tema, pero la otra marca de autenticidad del verdadero cristianismo es el amor. Si no hay amor en el cristiano, tiene pinta de falso. Así como tú sacas un billete y tiene ese billete algunas características que lo definen como un billete verdadero y lo diferencian de un billete falso, el verdadero cristianismo tiene marcas que lo diferencian de un cristianismo chimbo, de un cristianismo imitación, un cristianismo falso. Y creo que las dos marcas más evidentes que la iglesia tiene para exhibir de autenticidad son, una, el amor, para que se amen y el mundo entienda entonces así que son mis discípulos. Y segunda marca que identifica al verdadero cristianismo, la unidad. Una iglesia que no puede permanecer en unidad no está dando evidencia de su fe en Jesucristo. Hermano amado, permítame individualizar eso. Un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia. Y yo me voy a mi casa, y yo estoy solo en mi casa, y yo me congrego yo solo. Yo leo la Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo canto todos los días, yo me sé los coros que cantan en la iglesia, pero yo estoy en mi casa porque aquí en la iglesia hay mucho hipócrita. Pero habría que definir mucho. Habría que definir mucho. Porque si lo definimos porcentualmente, voy a ser un poco grosero con esto, pero es posible que en tu casa haya más, porcentualmente hablando. Porque digamos que aquí en la iglesia podía haber un 40% de los que asistimos aquí somos hipócritas. Pero si en tu casa vives solo, el 100% es mayor el porcentaje. Ahora, ¿saben? El tema de la iglesia no implica perfección. No existe una iglesia perfecta. Lo que sí es que la iglesia debe aprender a vivir todas las cosas que el Señor nos ha mandado a vivir. Hermano, y en ese proceso algunos caerán y otros se levantarán, y algunos avanzarán muy rápido y otros tendrán que pegarse a ellos para poder avanzar. Y lo interesante de la iglesia es que sea capaz de mantener el amor en ese proceso y de mantener la unidad en ese proceso, que el que tiene la capacidad de vivir tiempos buenos y crecer vertiginosamente, sepa que está creciendo vertiginosamente para poder ayudar a aquellos que tienen tal vez un paso un poco más lento y que van a requerir de ti que tiendas tu mano y los levantes. Y Pablo tan directo le dice a los Gálatas, cuando veas a tu hermano caer, tú que eres espiritual, concepto de unidad, restaura al que ha caído, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Y vas a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, en la unidad se espera de ti y de mí que podemos levantar al que ha caído, no sintiéndonos como los que nunca se van a caer, sino, mira, te voy a levantar.
porque mañana puedo ser yo el que esté allí. Entonces lo levantamos y en el amor de Cristo le decimos, me debes una. Y en algún momento me tendrás que pagar. ¿Saben? De alguna manera, la unidad no nos hace sentir más que nadie, porque ninguno puede tener algo aquí de que jactarse. Al final del día, todo lo que tú y yo logremos, todo lo que alcancemos, será por gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él es toda la honra y toda la gloria. Así que si alguien llega a una iglesia donde todos son perfectos, camine despacito y salga de allí y no vuelva más. Porque algo raro hay. No es normal. Hablemos entonces de esta oración del Señor. Entendiendo que la unidad es una de las marcas de autenticidad del verdadero cristianismo. Y los invito en esta oración a considerar tres aspectos de la unidad que vuelven esa unidad de la que está hablando aquí el Señor, esa marca de autenticidad del verdadero cristianismo. Yo quisiera que todos pudiéramos ver esto como un mensaje del Señor para ti de forma individual. Es para la iglesia, hoy cumpliendo 24 años, pero quiero que lo veamos como un llamado de atención del Señor para cada uno de nosotros de forma individual. El primer aspecto que quiero que vean de la unidad de la que está hablando el Señor y que es fundamental para el verdadero cristianismo es el fundamento sobre el cual descansa esta unidad. Vamos al versículo 21 que dice así: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Saben? Esta unidad no es ser amigos. Vamos a fomentar el compañerismo. Eso es muy bueno que exista en la iglesia, pero no es para nada de lo que el Señor está hablando aquí. El fundamento de esta unidad no es la amistad que pudiera haber entre nosotros. El fundamento de esta unidad ni siquiera es la tolerancia, para usar términos que ahorita están tan de moda, ¿no? Hermano, seamos tolerantes. Si tu hermano tiene algunas características, pues sé tolerante. No, para nada. Aquí el fundamento es que todos los que tienen a Cristo en su corazón tienen a un mismo Dios, a un mismo Salvador y a un mismo Espíritu que les ha sellado en el nombre de Cristo. Y el fundamento entonces de la unidad es nuestro vínculo con Dios. Ese vínculo de cada uno de nosotros con el Señor hace que la iglesia en su conjunto pueda funcionar en unidad. Permítame llevarlos rápidamente a un pasaje que hemos estado estudiando con amplitud los domingos en la escuela dominical. Vamos al capítulo 4 de Efesios rápidamente. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo establece la necesidad que tiene la iglesia de preservar la unidad. Y vamos al versículo 3, capítulo 4, versículo 3, dice así: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Ven dónde se fundamenta la unidad? No es en nuestro compañerismo, no es en nuestra amistad. La unidad de la cual se habla aquí está fundamentada en estos aspectos que tenemos en común que Dios nos ha dado. El que tiene a Cristo ahora es siervo de un mismo Dios. ¿Cómo sé si soy un verdadero cristiano? Bueno, creo que aquí hay una dinámica interesante. El verdadero cristiano es el producto de la gracia del Padre. Ha depositado su confianza en el Hijo y ha sido sellado en consecuencia por el Espíritu Santo. ¿Ven? Todos venimos de la misma gracia, tenemos al mismo Salvador y tenemos el mismo sello que es el Espíritu Santo. Eso define la unidad. Y el Señor dice que esa unidad, aquello que nos hace unos, de alguna manera, los pueda mantener firmes en su convicción y en su relación con nosotros. Le está hablando el Señor a Jesucristo. Ahora, ¿saben? Podemos hablar de unidad o de esta unidad,
porque tenemos un Dios trino. En esa oración de Juan 17, y no nos da chance de dedicar mucho tiempo a esto, pero en esa oración de Juan 17 se deja ver claramente que tenemos a un Dios que está de alguna forma manifestado en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres conforman una perfecta unidad. Y permítame decir simplemente aquí que el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. Son tres personas distintas. Un solo ser, un solo Dios. Esa unidad que pudiéramos definir como algo tan complejo de entender, ¿saben? Es lo que el Señor espera que tengamos. Es una unidad en medio de la diversidad. Aquí hay personas con capacidades diferentes y no podemos pensar que cuando el Señor dice, Señor, Padre, que sean uno, está diciendo que todos sean iguales. Eso sería uniformidad. Y no es lo que la Trinidad expresa y no es lo que Dios espera de nosotros tampoco. Que todos seamos idénticos, todos pensemos igual, que todos nos afeitemos igual, que todos nos peinemos igual, que todos nos vistamos igual, que todos hablemos igual. Eso sería aburridísimo. Pero para los que nos están visitando, acá hay gente aburridísima. Hemos tratado de cambiarlo, pero a veces no podemos. ¿Saben? De alguna manera, no es eso lo que el Señor espera de nosotros. Eso sería unicidad. No es eso. ¿Saben? Tampoco está diciendo el Señor, piensen siempre lo mismo, que no haya desacuerdos entre ustedes. Eso sería ideal, pero a veces irreal. Qué importante es el que piensa distinto. Porque el que piensa distinto a veces nos va a dar una óptica de la situación que no hemos revisado. Y el que piensa distinto será un problema para aquel que no quiere equivocarse. Mi hermano, y si alguien no quiere equivocarse, qué equivocado estás. Es complejo. Pero lo que dice el Señor aquí no es ni siquiera que todos pensemos siempre igual, que todos nos veamos siempre igual. Aquí lo que está planteando el Señor, pido para que todos y cada uno de los que están aquí hoy mantengan perfecta unidad con el Padre. Mantengan perfecta unidad con el Hijo, perfecta unidad con el Espíritu Santo. Y cuando todos y cada uno de nosotros estamos en perfecta unidad con Dios, la iglesia marcha bien. Hermano, porque nos amamos. Porque el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo se manifiesta cada vez que ves a tu hermano, inclusive a aquel hermano que es difícil de tragar. Y hay una iglesia que ama. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, comienzas a ver a los demás con ojos distintos. Nos mantenemos vinculados a Dios y en esa unidad está la unidad de la iglesia. Para que ellos sean uno. Yo en ti, tú en mí, ellos también estén en nosotros. Ese es el fundamento de la unidad. Así que no solo es una unidad de propósito. Muy bien, la iglesia tiene un propósito común y trabajaremos juntos en ese propósito común que tiene la iglesia. Qué bien. La iglesia tiene una misión común. Esta iglesia particularmente tiene valores comunes. ¿Se acuerdan de nuestros 5 valores? Si no se acuerdan, en el video que publicamos el viernes, Joana, Samay y yo hacemos un coro y se los decimos. ¿Saben? Esos valores son comunes. Está bien que la iglesia pueda tener propósito común, valor común, motivaciones que nos lleven al trabajo comunes. Pero lo más importante es que tengamos algo mucho más profundo que nos una. Hay una naturaleza común en la iglesia. El creyente verdadero tiene un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Padre. El creyente verdadero ha depositado su fe en un mismo Señor y Salvador, Jesucristo. El verdadero creyente tiene un mismo espíritu. Y por esa razón el verdadero creyente tiene una norma de fe y conducta. Pablo lo dice allí en Efesios,
tenemos una misma fe. La palabra ahí, fe, ya lo estudiamos en la escuela dominical, decíamos, tiene que ver con ese conjunto de enseñanzas fundamentadas en la palabra de Dios que nos definen. Tenemos una misma fe, porque la Biblia es para ti tan llena de autoridad, tan verdad, tan palabra de Dios, tan absoluta como lo tiene que ser para mí. Entonces, la unidad no solo es funcional, la unidad también tiene que ser natural. Hay un elemento de nuestra naturaleza que nos hace unos. ¿Saben? Todo aquel que no tiene a Cristo necesita pensar un poco en estas palabras. Cristo vino a morir por ti. Si nos pudiéramos detener un tiempo más en Efesios capítulo 4, Pablo nos habla del precio de esa unidad. ¿Cómo logramos esa unidad? Y más abajo dice, permanezcan allí, preserven la unidad, que descansa en estos vínculos que nos unen. Y termina diciendo, porque Cristo descendió hasta lo más profundo de la tierra para salvar. Y saben, el elemento central de la unidad es el sacrificio de Cristo por ti y por mí. Aquel que está sentado en el trono, que es Dios sobre todo, que tiene la misma gloria del Padre eternamente, se despojó de su gloria, dice Pablo a los Filipenses, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo aquel que deposita su confianza en Cristo es salvo y es parte de esta unidad de la cual el Señor está hablando aquí. Hay que responder esta pregunta. ¿Eres parte de esa unidad? Esa unidad tiene un fundamento y esa unidad debe llevarnos a reflejar a Cristo. Pero esa unidad no solo tiene un fundamento, es esencial porque también tiene un propósito. Miren, en 2 ocasiones aquí, el Señor utiliza la siguiente expresión: para que el mundo crea que tú me enviaste. Deben ser unos para que el mundo crea que tú me enviaste. Me llama mucho la atención porque pareciera haber allí una especie de condición para que nuestro testimonio cristiano tenga contundencia. ¿Saben? Cuando la iglesia está unida, el testimonio cristiano tiene contundencia. El mundo cree. La gente ve y dice, mira, esa gente sí es extraña. Chicos, vas allá, se abrazan, se aman, se respetan, son distintos y se pueden aceptar en medio de sus diferencias, trabajan, crecen, se mueven. Y el que no tiene a Cristo dice, ahí hay algo, ahí hay algo. Hermanos, para que el mundo crea, porque en la unidad de la iglesia, tú y yo reflejamos la imagen de Cristo. Para que ellos puedan ver en nuestra unidad al Dios al cual seguimos. Hay un propósito. La iglesia debe tener y debe luchar por mantener la unidad que nos fue dada para que el mundo pueda creer el testimonio que estamos dando. Conozco gente desvinculada con el cuerpo de Cristo, que como saben mucho de Biblia, ustedes seguramente conocen a alguno así. Hablan a otros y le predican a otros y les enseñan a otros, pero hasta ahí llega. Y su testimonio será lo que sea, porque no tienen un vínculo al cual pertenecen. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren cómo lo define la Biblia, a ver si podemos ver la importancia de esta congregación que está aquí, particularmente, pero también de la iglesia universal. Creemos ciertamente que la iglesia de la cual se habla aquí, o los creyentes de los cuales se hablan aquí, son los que conformamos la iglesia universal. Aquí estamos en una iglesia local celebrando. Pero qué maravilloso, hermano, es cuando usted y yo salimos de aquí y vamos a Barinas, que pretendemos ir próximamente porque necesitamos ir. Y saben, y llegamos allá y vamos a la iglesia de Guasimitos, Diestra de la Majestad, y nos sentimos en casa. Y uno allí puede decir, mira, yo me siento en casa. Y de repente, bueno, hoy Henry Egli está aquí, no voy a meter a Samuel porque ya tú tienes que sentirte en casa. Pero llegan aquí y en lo que llegan aquí,
puedan decir, oye, nos sentimos en casa. Pero es distinto, sí somos diferentes, pero nos sentimos en casa. Y el papá que tiene 2 hijos, procura que en su casa haya unidad. Pero ¿saben? Los 2 hijos son normalmente muy distintos, muy diferentes. Si tienes 3 hijos, ahora los 3 son muy diferentes. Si tienes 4, muy diferentes. Y la unidad siempre tiene que alimentarse de la diversidad. Hermanos, es la iglesia de Cristo Universal de la cual se habla aquí. Pero esa iglesia tiene un propósito, presentar a Cristo. Y lo vamos a presentar a través de la unidad para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Uno de nuestros valores como iglesia es evangelistas en nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida no es necesariamente que salgas con una Biblia muy grande debajo del brazo y que cuando hables digas varón. Aleluya. Ahora está más de moda, arrepiéntete. ¿Saben? Eso no es el estilo de vida que está allí. Es que tú también puedas mostrar donde sea que vayas que estás vinculado por medio de nuestro Señor Jesucristo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Biblia le llama a la iglesia cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Imagínense. La Biblia le dice a la iglesia, o la llama la novia de Cristo, de la cual Él es el novio. Hermano, y voy a hablar aquí tal vez desde la perspectiva de alguna mujer, pero qué terrible es cuando alguien hace un comentario impertinente del cuerpo de otra persona. A las mujeres les afectan un poco más, ¿no? A los hombres no es que no nos afecte, pero nos hacemos los tontos. ¿Saben qué chocante cuando alguien tiene tiempo sin verte y al verte te dice, oye, pero estás más gordo, ¿no? Ignora que tienes meses haciendo dieta. Ese día quieres dejarla. Todo se perdió. Porque hizo un comentario impertinente acerca de tu cuerpo. No pasará lo mismo cuando nosotros hablamos mal del cuerpo de Cristo. La cabeza no va a estar ahí diciendo, ¿quién eres tú para hablar mal de mi cuerpo? Ah, pero podemos meternos con algo más complejo. Hermano, cuando alguien se mete con tu novia, cuidado, métete conmigo y de repente la paso. Pero si te metes con mi novia, tengo que defenderla. Hermano, la iglesia es la novia de Cristo. Y el Señor nos manda a preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Pues tiene como propósito que la gente crea. Pero tiene otro propósito más. Me encanta como lo plantea Juan 17, el versículo 23. Para que ellos sean perfeccionados en la unidad. Para que sean perfeccionados en la unidad. ¿Saben? La palabra perfección allí no quiere decir sin errores. Normalmente la palabra perfección siempre hace alusión a un proceso de crecimiento continuo que pudiéramos identificar con madurez. ¿Saben? El cristiano va madurando en su vida cristiana gracias a la unidad de la iglesia. Es en la unidad que debería reinar aquí que tú y yo vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo continuamente en nuestra vida cristiana. Y ese es el otro propósito. El mundo cree en Cristo cuando ve a la iglesia unida, pero el mundo también comienza a ver que tú comienzas a madurar, que tienes un desarrollo que no se detiene y ese desarrollo está vinculado con la unidad del cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo hay maestros que enseñan la palabra. En el cuerpo de Cristo hay consejeros que nos ayudan a revisar nuestra manera de vivir. En el cuerpo de Cristo hay gente que es especialista en escucharnos. En el cuerpo de Cristo hay gente que nos sirve. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones que el Señor ha dado para que podamos funcionar bien. Y en esa diversidad de dones, tú creces y yo crezco. Y el Señor dice que mantengan esa unidad para que puedan mantenerse creciendo de forma continua. ¿Quieres crecer en la vida cristiana? Necesitas ser parte de esta unidad de la cual el Señor está orando aquí. Fuera de aquí es complejo. ¿Sabían ustedes que también la Biblia ilustra
a la iglesia como un cuerpo. Porque un cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Entonces, mi cuerpo no es una sola mano, pero tiene una mano. Y la mano no es un ojo. Y el ojo no es nariz. Y la nariz no es boca. Somos compuestos por distintos órganos, por distintos aspectos que hacen o que tienen distintas funciones. Igualmente la iglesia. Pero saben, si yo agarro una mano y la meto en una caja y la mando a algún sitio, nadie va a decir, ah, caramba, mira, llegó parte de fulano de tal. Si alguien abre la caja y ve esa mano, ¿saben con qué se encuentra? Con algo aberrante. Imagínense una mano fuera del cuerpo, que está metido en una caja, que al abrir la caja está la mano allí. Usted no va a decir, mira un pedacito de fulano, qué bien, él no pudo venir, pero mandó su mano. Eso sería un poco extraño. Un miembro del cuerpo fuera del cuerpo es una aberración. Un cristiano fuera del cuerpo, entonces, ¿qué es? Hermanos amados, el Señor intercede por nosotros y en su oración pide para que seamos uno. Ahora, permítame cerrar simplemente con un tercer aspecto que le da importancia al hecho de tener unidad. Pues hay un fundamento que define esa unidad. Reflejamos a nuestro Señor cuando estamos en unidad. Hay un propósito claro que define la unidad. El mundo cree y nosotros crecemos, maduramos, avanzamos. Pero hay un peligro que también amenaza la unidad. Efesios capítulo 4. Pablo dice, es necesario que preserven la unidad, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe. Y después que describe eso, habla de, Él ha dado dones para que esa unidad pueda mantenerse. Y cierra diciendo, así ya no sean niños fluctuantes, que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. El peor enemigo que tiene la unidad de la iglesia, ¿saben? No es Satanás. Es el infantilismo espiritual. Cuando el cristiano se mantiene siendo niño y no deja de ser niño nunca. Saca cuentas. Todos los conflictos que tienes con la iglesia de Cristo son producto de una actitud infantil que necesita ser tratada. Es que me miró feo. ¿En serio? ¿Saben? Conocí a alguien que decía que tenía serios problemas de vista. Y antes de que nadie fuera a decir nada, porque ya había pasado que algunos hermanos muy sensibles decían, yo te vi en la calle y no me saludaste. Esta persona se paraba cada vez que podía y decía, tengo serios problemas de vista, ¿oyeron? Así que si me pasa por el frente de la calle, no es que soy odioso, es que no veo. No veo. Entonces cuando alguien, pero es que me paré muy cerca de ti, son serios problemas de vista. No veo. ¿Saben? A veces reclamamos cosas muy tontas. Y esa manera infantil de ver la vida cristiana nos hace poner bajo amenaza la unidad del cuerpo de Cristo. Y si todos estamos trabajando lo que tenemos que trabajar, y si todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y si todos estamos fuertes en el vínculo que tenemos con nuestro Señor, no tendremos tiempo para tonterías. Iremos madurando progresivamente. Palabras de Pablo a los Efesios, hasta ser dignos, un cuerpo digno de la cabeza que es Cristo. Todos creceremos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, tenemos que luchar con aquellas cosas que podrían tener relación con nuestra poca madurez cristiana, que nos van desvinculando de esa unidad. Seamos uno. Qué hermoso pararnos hoy y decir, este local estaba en ruinas y mira todo lo que el Señor nos permitió lograr. En medio de toda la construcción,
un grupo de la directiva de OICE de aquel momento quiso venir para acá para ver el local. Y vinieron y uno de los directivos me preguntó, pastor, una pregunta imprudente. ¿Cuánto han gastado aquí? Hermano, yo tenía aquí en una bolsita, yo no sé cuántas facturitas y papelitos y anotaciones, pero nunca, hasta ese punto, no habíamos terminado aún, nos habíamos sentado a sacar cuentas. No sabía. O sea, ¿cuánto han gastado hasta este momento? Y le dije a la mano algo que creo que fue lo más correcto que se me ocurrió en el momento. Te voy a decir algo, hermano. No tengo el número exacto, pero te puedo decir algo. Hemos gastado mucho más de lo que alguna vez tuvimos. Nunca tuvimos lo que se gastó aquí. Nunca lo tuvimos. Pero el Señor nos lo dio y así como entró, salió. O sea, nada pasó por ningún lado. Simplemente pasó. Ahora, eso permitió que pudiéramos dedicar ese mes de septiembre del año 2019 este local con todo lo que soñamos tener. Pero ¿saben? El adorno más importante que el Señor espera que le demos a este lugar no es el decorado que pueda tener, ni las luces, ni siquiera los músicos que han ido aumentando este grupo de músicos que tenemos aquí. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos exhibir como iglesia local esta unidad por la cual Él intercedía en favor nuestro. Ese es el mejor adorno que podemos darle a la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén. Porque este local se queda aquí, pero la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén sale. Y el testimonio que la gente va a ver de Cristo allá afuera no es el de este local, es el de la gente que conforma a esta iglesia. Tu testimonio, mi testimonio. La madurez que se espera que se mantenga en proceso continuo de crecimiento no es la de este local. Hablamos que queremos que el Señor expanda las paredes y podamos crecer. Muy bien. Pero eso no es el crecimiento del que se espera aquí. Se espera que tú y yo nos mantengamos en continuo crecimiento. Entonces, ¿saben qué espera el Señor de esta iglesia? Que nos mantengamos en unidad. La unidad es uno de los elementos fundamentales del verdadero cristianismo. Si no estamos manifestando unidad, no tenemos nada. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Saben, el 2025 está ya en sus últimas etapas. No sé si lo notaron, pero ya es octubre técnicamente. Octubre, noviembre, y después queda un mes que debería estar borroso en el calendario, porque diciembre no se parece a nada. 3 meses técnicamente quedan del año 2025. Saben, tenemos muchos planes como iglesia para estos 3 meses que quedan. Pero si no hay unidad, todo lo que hagamos será puro programa. Y no es eso lo que el Señor espera de su iglesia. En esta oración que el Señor hizo por su iglesia, no vamos a ver nunca que el Señor dijera, Señor, te pido para que sus programas salgan como están planificados. No está allí eso. Señor, te pido para que ellos puedan tener una conducta evangélica correspondiente a lo que la gente espera que ellos puedan tener. Eso no está aquí. Lo que el Señor ora en favor nuestro es que tú y yo podamos mantener ese vínculo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ese vínculo con nuestro Señor, tal que nos permita manifestar una unidad plena como cuerpo de Cristo. Esa es la oración. Si alguien esta mañana no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, quiero decirte que el Señor intercedió por ti. Porque tú eres de los que has oído el mensaje del Evangelio y se espera que deposites tu confianza en Jesucristo.
oro por aquellos que van a creer por el mensaje de ellos. El Señor te está invitando a ser parte de la unidad de su cuerpo. Y hoy es una excelente oportunidad para que deposites tu confianza en el Señor. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Como iglesia creemos que todo lo que necesitamos para mantener esa unidad, tú nos los has dado. Pero también creemos que nuestra falta de madurez pudiera llevarnos a amenazar la unidad que tú demandas de tu iglesia. Ayúdanos, ayúdanos. Que los programas, las actividades, la planificación, lo que deseamos lograr como iglesia y lo accesorio de lo que nos define, no le roben lugar a lo fundamental. Que el amor que viene de ti y la unidad que tú has establecido en tu iglesia sean aspectos distintivos para que el mundo crea el evangelio que predicamos y para que nuestra madurez no se detenga. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer una invitación especial. Yo no sé si alguien esta mañana aún no ha depositado su confianza en Cristo. ¿Saben? La unidad de la cual hablamos es posible porque Cristo descendió a lo más profundo, es decir, vino aquí a morir por los pecadores. Vino aquí a entregar su vida por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien no ha depositado su confianza en Cristo, entonces el llamado para ti esta mañana es este. Es el momento de rendir tu vida a Cristo y comenzar a partir de hoy a vivir una vida distinta. Él te da salvación, Él te da vida nueva, Él te da perdón y también te hace parte de un cuerpo. Y nosotros estaríamos tan honrados de poder ser ese cuerpo local al cual el Señor te está trayendo. Si alguien quiere invitar a Cristo a ser el Señor de su vida, allí donde estás, dile estas palabras. Si me lo permites, quiero guiarte en esta oración. Dile al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador. Y entiendo que tú moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Por eso te pido que a partir de ahora tú me hagas una nueva persona. A partir de hoy, tú puedas reinar en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lo pido en tu nombre. Amén. ¿Saben? Quien invita a Cristo a ser el Señor de su vida, ahora es parte del cuerpo de Cristo. Y eres parte de esta unidad de la cual estamos hablando. Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén, de cara a los 25 años de edad, necesitamos fortalecer nuestra unidad. Y si algo ha fraccionado la iglesia, si alguna fisura sientes que puedes tener con la iglesia, yo te invito a que puedas resolverla en el nombre de Jesús. Porque se espera de ti y de mí que podamos seguir trabajando, funcionando en la misma unidad que el Señor Jesucristo tiene con el Padre. Esa perfecta unidad que la podemos expresar porque tenemos a un mismo Padre, a un mismo Salvador y al mismo Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor les bendiga.